presencia del Espíritu Santo de Dios. Queremos continuar en esta noche con ese estudio que hemos venido adelantando acerca de toda la parte profética, y específicamente estamos hablando acerca de las características de un profeta genuino. En la noche de hoy vamos a estudiar la característica número 2, que hace referencia básicamente a una señal básica que tienen que tener todos los profetas, y es los frutos. La palabra de Dios dice que por los frutos los conoceréis. Así que yo lo invito a que usted, por favor, tenga a mano papel, lápiz, su libreta, su Biblia, por favor, porque vamos a estar trabajando a lo largo de este tiempo con la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio a este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te invitamos, Espíritu Santo, que seas tú compartiendo con nosotros, guiándonos, trayéndonos esa palabra de revelación que pueda quedar escrita en el corazón de cada uno de nosotros con tinta indeleble. Padre, gracias por este tiempo, gracias Espíritu Santo por tu presencia, y nos reunimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces habíamos hablado la semana pasada acerca de la primera característica, que era que es importante que el profeta sea llamado por Dios, que si bien Dios va a ratificar a través de hombres o mujeres de Dios su llamado, es importante tener un encuentro personal directo con el Señor. Ese es el sello, es la garantía que realmente somos llamados por Dios. Sabemos que el profeta no se forma en una escuela, no, el profeta se lo entrena, pero no se forma, no se le otorga un título de profeta en una escuela. Esa asignación viene del cielo y es ratificada por el Padre eterno. Amén. La segunda característica que vamos a estudiar esta noche, les decía, es una señal básica, y hace referencia a los frutos. Dentro de las muchas marcas o evidencias que debe tener un profeta legítimo para que sea reconocido como tal, hay una que quizás se destaca, y es, por así decirlo, una de las más importantes, y es sus frutos. Un profeta legítimo no solamente puede pretender profetizar y hacer milagros sin que en su vida haya una verdadera evidencia o evidencias del carácter de Cristo en nosotros. Así que es indispensable que ese mensaje que nosotros vamos a entregar sea transportado en una vasija limpia. Porque si la vasija está sucia, pues inevitablemente corremos el riesgo de que la palabra salga contaminada. Es muy sencillo: tome un vaso que esté sucio y échele agua. Le pregunto, ¿usted tomaría esa agua que viene con el mugre del vaso? El agua está limpia, pero el recipiente donde se vacía está sucio. Obviamente el agua va a salir contaminada. De ahí la importancia, y lo hablábamos acerca de que es tan importante los dones, pero aún puede ser más importante el fruto del Espíritu Santo. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 15 al versículo 20. Quiero, por favor, que esté atento ahí en pantalla, nos van a colocar, pero también si usted puede subrayar en su Biblia, perfecto. Ya lo tenemos ahí listo, así que vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Así que por sus frutos los conoceréis. Creo que la palabra está siendo muy clara. Yo no puedo pretender que de un árbol malo salga un fruto bueno. Entonces, según este texto que acabamos de leer, incuestionablemente nos permite saber quién es o no un verdadero profeta. Y no está relacionado específicamente o únicamente con que las profecías que él dé sean cumplidas o con el hecho de que haga milagros. Está más vinculado con las evidencias genuinas que un verdadero profeta debe tener, y ellas son los frutos. ¿Y qué tipo de frutos? Pues de que su vida esté rendida delante de Dios. Es importante que nosotros recalquemos este punto, ya que actualmente relacionamos a los profetas exclusivamente con esa faceta sobrenatural, prodigios, milagros, señales, etc. Sin embargo, es importante revisar la manera de vivir de cada profeta, su testimonio, su familia, su entorno, aún mire, hasta la forma como habla, la forma como se comporta. Son situaciones muy, pero muy importantes en la vida de un profeta. No quiere decir que las señales, le repito, los milagros, la palabra, la profecía, no sea importante, sí lo es, pero aún es más la forma en la cual ese profeta conduce su vida. Bien, quiero que vamos a la segunda cita bíblica y vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 24. Es importante que usted esté tomando nota de esto, porque estamos hablando de esa segunda característica que definitivamente debe ser muy importante en la vida de un profeta. Y dice la palabra del Señor: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Creo que el versículo es muy claro, supremamente claro. ¿Quieres ver una evidencia de un profeta genuino? Bueno, tiene que ser evidente el fruto del Espíritu Santo. Y quiero que complementemos con Efesios capítulo 5 y versículos del 8 al 9. Así que quiero que por favor simiente esto, porque a veces nos dejamos deslumbrar por aquellas señales, maravillas, prodigios, palabra de ciencia, pero es importante mirar la vasija. Bien, entonces vamos a lo que dice la palabra, repito, en Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 9. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así que un verdadero profeta, claro, hará milagros, hará maravillas y sus profecías se cumplirán. Pero estas evidencias, le repito, no son suficientes para hablar de un profeta genuino. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta que parte de las características de un profeta genuino no son las más importantes y tampoco las únicas estas, sino que volvemos al tema, la importancia del comportamiento del profeta como tal. Pensar que todo lo que él profetiza se cumple y que eso es suficiente para catalogarlo como un profeta sería demasiado riesgoso sin conocer el vaso. Ya que muchos, y quiero que en esto me preste atención, aunque lo he venido diciendo y lo ratifico, muchos podrían estarse moviendo por espíritus inmundos de adivinación. ¿Cómo así, pastora? Sí. Y es muy evidente y ha sido muy claro y tenemos muchos ejemplos al respecto. Mire, desde la antigüedad
nosotros vemos cómo se levantaron falsos profetas que hicieron demostraciones de poderes espirituales. Sin embargo, el Todopoderoso jamás ha avalado ese tipo de situaciones. Dios, mejor que nadie, sabe que Satanás puede utilizar poderes para deslumbrar a los incautos. Por eso siempre remite a su pueblo a que analice las características más sencillas de los profetas. Por un lado, podrán parecer cosas básicas, pero al mismo tiempo nos demuestra que son más importantes para lograr identificar a los verdaderos ministros de los mentirosos engañadores. Cuando veíamos la palabra profética del año 2021, también veíamos que aparecerán muchos falsos maestros, falsos profetas. Así que es tiempo de abrir con claridad nuestros oídos espirituales y saber discernir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Pero hay cosas que van a ser aparentemente que creamos que realmente viene de Dios. Quiero que vaya conmigo, por favor, a la palabra nuevamente al libro de Deuteronomio, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Quiero que todo esto quede claramente afinado con la palabra y respaldado para que usted no tenga duda alguna que Dios nos ha venido advirtiendo de este tipo de situaciones. Dice la palabra entonces: cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice: vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escucharás las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mire que ya desde esta época el Señor le advierte al pueblo que van a venir personas que van a profetizar, que van a soltar palabras y palabras que realmente se cumplirán, pero que definitivamente en el fondo lo único que conllevan es un camino incorrecto. Entonces, el texto anterior nos reafirma lo que venimos diciendo. No es suficiente una profecía acertada para llamar a alguien profeta. Puntualmente se pueden distinguir dos razones básicas por las que definitivamente no podemos denominar a una persona profeta bajo la premisa que haya atinado a una profecía. La primera de ellas es la que acabamos de exponer en el texto. La persona podría estar siendo movida por un espíritu de adivinación. Y la segunda razón es que la persona fuera expuesta a un ambiente profético y tenga el don de profecía, pero no necesariamente llamado a ser un vidente o un profeta de oficio. Me explico. Estamos en medio de un ambiente en la casa del Señor y obviamente se está moviendo el Espíritu Santo, y puede una persona ser movida por el Espíritu y soltar una palabra. Se está moviendo ese espíritu profético, y una persona puede en un momento determinado darte una palabra y ser una palabra acertada. Eso no lo convierte en un profeta de oficio. Un ejemplo contundente de este último punto fue la experiencia del rey ungido de Israel, Saúl, cuando él se encontró con la compañía de profetas que ellos venían descendiendo, adorando al Señor. Y quienes vieron a este hombre profetizar se maravillaron a tal punto que acuñaron un dicho en toda la nación a causa de esa experiencia. Pero miremos lo que dice la palabra al respecto. Y no, eso no convierte a Saúl en un profeta. Sabemos que Saúl no fue profeta, pero sí en un momento determinado profetizó porque estaba en medio de una compañía profética. Quiero que vamos a la palabra, a 1 de Samuel, capítulo 10, y vamos a leerlo del 11 al 12.
Es muy importante que tengamos claro esto y que podamos aclarar dos cosas importantes, la repito. Primero, una persona puede estar movida por un espíritu de adivinación, pero no tiene en su vida frutos. Y segundo, podemos estar bajo una experiencia profética, una atmósfera profética, un ambiente profético, y una persona que tiene el don profético puede soltar una palabra y eso no lo convierte en profeta. Dice la palabra del Señor: todos los que lo conocían de antes, al ver lo que profetizaba con los profetas, se decían unos a otros: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también está entre los profetas. Y alguno de allí preguntó: ¿y quién es el padre de estos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? La pregunta obvia al analizar el texto es: ¿profetizar convertiría a Saúl en profeta? Y obviamente la respuesta contundente será no. Las evidencias de frutos del rey hebreo todavía no testificaban acerca de su llamado profético. Caso contrario, lo vemos con el rey David. A pesar de que muy pocas veces se le designa como profeta y constantemente este varón de Dios consultaba a los videntes de Dios, también es reconocido como tal tanto por los judíos como por la iglesia. La razón es simple: la vida del rey, denominada por Dios como un hombre conforme al corazón de Dios, testificaba obviamente de su llamado profético. Sabemos que David era un adorador y como adorador se movía muy bien en lo profético. Sus frutos daban fe de que el Señor lo había escogido desde el vientre de su madre para darlo como un testimonio profético al mundo. No hizo nunca falta que él se autonombrara profeta para que la historia lo reconociera como uno. Su vida habló por él. Y aún seguimos hablando del rey David y de todas las cosas que este varón de Dios trajo y que definitivamente determinaron un momento importante en la vida del pueblo de Israel. Por otra parte, es importante recordar que hacer milagros o algún tipo de señal maravillosa tampoco es suficiente para identificar a un verdadero profeta, y lo hemos venido diciendo y lo ratificamos. Quiero que miremos en Apocalipsis 19:20. Allí se le advierte a la iglesia para que esté apercibida de la aparición del falso profeta, quien hará esta clase de demostraciones con el fin de engañar a muchos incautos. ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis 19:20? Dice: la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Creo que la palabra de Dios es suficientemente clara. Entonces, miren, también está el conocido caso de la vara de Aarón delante del faraón egipcio. Recuerde que al echar la vara Moisés y Aarón delante del gobernante pagano para mostrarle la señal que iba a testificar de lo que Dios les había enviado, los brujos egipcios respondieron de la misma manera. Así que no podríamos decir que las señales, que las evidencias de este tipo de situaciones sea lo único que puede determinar la característica importante de un verdadero profeta o de un profeta genuino. Quiero que vamos a la palabra en Éxodo capítulo 7 y versículo del 8 al 12 y miremos detenidamente este pasaje bíblico y veamos cómo se comportan estas señales en medio de una situación importante que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y sabemos que Moisés y Aarón fueron enviados por Dios al faraón y Dios no los dejó ir con la mano
amor vacías. Y aquí quiero que usted comprenda la importancia de nuestro comportamiento y de nuestra vida a modo de testimonio. Por lo tanto, nuestro testimonio es muy importante. Cuidar nuestro testimonio es básico, con el fin de que su manera de vivir no sea un estorbo para que las personas escuchen sus palabras. Un vidente debe ser muy estricto con su manera de hablar, la forma en la que construye su familia, sus relaciones sentimentales, cuidado con eso, y aún de amistad. Y hablábamos ahora detrás de cámaras, dime con quién andas y te diré quién eres. Ojo con eso. Sabemos que tenemos que amar al pecador, pero una cosa es amarlo y tener compasión y compartirle el evangelio, pero otra muy diferente es sentarnos a la mesa y compartir cosas tan importantes de nuestra vida. Un profeta también debe cuidar su vida sexual. Cuidado con eso. Es tan importante la vida sexual en la vida de un hombre y una mujer de Dios. Su manera de hacer negocios terrenales. Mire, a veces uno se encuentra gente que de verdad uno sabe que tienen un don, que tienen un llamado, pero con un enredo de vida, que le deben a cada santo una vela, que se metieron para aquí, pero que ese negocio salió mal y entonces le quedó debiendo aquí, entonces tienen un muy mal testimonio. Mire, nada debe ser hallado en la vida nuestra como ilícito. Es importante nuestra forma de conducirnos. Eso va a hablar definitivamente de una señal básica de un profeta. La vida del profeta es tan significativa, mire, que en algunos momentos el Todopoderoso ha utilizado a los propios videntes como símbolos. Ejemplo, este es el caso del profeta Oseas. Usted sabe que Dios le dice a Oseas, mira, necesito que te cases con una prostituta. Y lo vas a hacer porque necesito utilizar tu vida como un testimonio. Quiero que vaya conmigo al libro de Oseas, capítulo 1 y versículo 2. Mire, el Señor mandó a que tomara una familia junto a una prostituta con el fin de constituirlo en un mensaje profético para toda la tierra. ¿Qué dice Oseas 1:2? Comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Y dijo Jehová a Oseas, ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Wow. Mire, la iglesia de Jesucristo necesita madurar mucho en este aspecto. Y necesitamos realmente comprender estas verdades. Mire, no puede seguirse limitando la iglesia a observar las señales sobrenaturales en la vida de una persona y llamarlo profeta, llamarlo vidente. Debe la iglesia ser mucho más exigente, más cuidadosos cuando aceptamos un mensajero de Dios y cuando le entregamos un púlpito, porque al abrirle las puertas a un falso profeta, también se le da la oportunidad al diablo para que engañe, para que pervierta, para que manipule y dañe la congregación. Y yo sé de lo que estoy hablando, amada iglesia. Nosotros lastimosamente fuimos víctimas, no una, varias veces de este tipo de situaciones, razón por la cual Dios me ha enseñado a ser cuidadosa con el púlpito y saber a quién se lo entrego, porque definitivamente ahí está el corazón de la iglesia y no podemos permitir que este tipo de situaciones vengan a dañar la iglesia, venga a dañar el vientre que Dios nos ha entregado. Quiero que vaya conmigo, por favor, y con este texto cierro. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a leerlo del versículo 21 al versículo 23. La palabra del Señor es muy clara y quiero que con esto, porque muchas veces hemos leído este texto y decimos, pero ¿por qué, Señor, tú respondes de esa manera?
Y mire lo que dice la palabra y por qué se afianza el Señor aquí en esta palabra. Dice Mateo capítulo 7 y versículo del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Cuidado con eso. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mire qué impactante esto. ¿Acaso en tu nombre no profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros? 3 cosas. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren qué impactante y qué fuerte esta palabra. Y esta palabra viene para advertirle a la iglesia, cuidado iglesia, las señales, los prodigios, los milagros no pueden ser la única evidencia en un profeta de Dios. Claro que hay una gran diferencia entre cerrarle las puertas al mover profético y abrirlas, pero con mucho cuidado. No quiero que usted me vaya a malinterpretar y que diga, no, es que la pastora dijo que tenemos... No, jamás. Lo profético es maravilloso y lo profético es necesario en la vida de la iglesia. Mire, pero debemos tener mucho cuidado. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Mire, hoy en día, lastimosamente, tenemos que llegar a esto. Mire, cuando usted se presenta a un empleo, a usted le van a pedir unos certificados, a usted le van a pedir cartas de su experiencia laboral, le van a pedir sus diplomas, le van a pedir todos los soportes de su hoja de vida para saber que lo que usted está diciendo es real. Cuando un hombre, una mujer que dice ser profeta, se presenta delante de ti, debe mostrar su hoja de vida, debe mostrar su vida, que debe ser un testimonio. Y yo se lo he dicho, ¿de dónde vienes? O sea, ¿de qué casa vienes? Segundo, ¿qué padre tienes? ¿Cuál es tu padre? Porque tu padre puede dar evidencia de ti. Es muy importante y que podamos mirar en esa persona que definitivamente ha tenido un comportamiento serio y digno de acuerdo a la palabra. Cierro con lo que empecé. Recuerde, por los frutos nos conocerán. Que tú y yo seamos personas con el carácter de Cristo, con esos frutos que obviamente el Señor ha venido trabajando en cada uno de nosotros. Pero nuestra vida no puede seguir igual. Nuestra vida debe ser testimonio, porque en cualquier momento Dios te puede utilizar como testimonio de vida para muchos. Amada iglesia, recuerden que les amo, que desde aquí les bendigo, que sigamos trabajando en estas características importantes de un profeta genuino y nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora, 7 de la noche. No olvide que este domingo, 10 de la mañana, estaremos nuevamente por nuestros canales de YouTube y Facebook. Usted nos encuentra como Iglesia Apostólica y Profética Casa del Padre. Recuerde que estamos aquí para bendecir su vida, para ayudarle, para levantarlo en los momentos difíciles, pero también para darle un consejo, para guiarlo cuando usted lo necesite. Les amamos, una feliz y bendecida noche para todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bye bye.